están en sintonía de Radio Atalaya, que estamos transmitiendo desde Guayaquil para todo el mundo, el programa de opinión política Punto de Vista. Vamos a dialogar ahora sí con el licenciado Lolo Antonio Echeverría Rodríguez, connotado columnista del diario El Comercio, experimentado profesional de la comunicación y permanente personaje que está siendo consultado por los medios para dialogar sobre temas políticos. Hoy día, más que nunca, que estamos pues ya hablando sobre las consecuencias e incidencias de la primera vuelta y de la segunda vuelta también. Don Lolo, yo recuerdo que usted horas o días antes de la primera vuelta dijo que un outsider iba a ganar la primera vuelta. ¿Acertó pues, don Lolo? ¿Cuál fue el motivo por el cual usted pensó de esa manera? ¿Qué vio en el panorama político para decir que un outsider iba a ganar la primera vuelta? Entiendo yo que Daniel Noboa es un outsider en este momento, ¿verdad? Sí, buenos días. Un agradecimiento por tan cordial bienvenida que me han dado, especialmente a Juan Carlos, amigo de muchos años. Un Abrazo grande, saludo mi querido también Lolo. para la audiencia de Atalaya. Bueno, lo del outsider era una cosa casi un hecho, no era una predicción, era una constatación. En primer lugar, porque esto es lo que ha ocurrido en todos los países de América Latina, en Colombia, en Perú, en Chile, ahora en Argentina. Y la razón es de que la gente está resentida con la política, está saturada de los pleitos políticos y de la lucha por intereses personales o partidistas al margen de los intereses de la sociedad. De manera que ese rechazo se expresa buscando figuras nuevas que no aparezcan como parte del establecimiento político. Ahora, Noboa no representa la figura del outsider. Es una figura que aparece en medio de la campaña por la agitación y los dramas que se han producido en la campaña electoral. Él ha sido parte de la Asamblea, ha sido parte de la Comisión de lo Económico, ha sido también, ha seguido las campañas de su padre, de manera que es una figura política experimentada. Eso es, sin embargo, un outsider en la medida en que la juventud quería escoger una persona que estuviera al margen de la confrontación y de la polarización y una figura que promovió una posición nueva del electorado o una oferta nueva al electorado de posicionarse al margen de la polarización también de correísmo y anticorreísmo. Es una figura nueva, joven, con una propuesta diferente, que actúa de modo diferente a los políticos. En ese sentido es un outsider. Yo pensaba que tal vez Topic iba a despuntar, Zurita también, de manera que la pelea por el segundo lugar estuvo en realidad entre tres outsiders. Esa era la situación. Don Lolo, ¿usted cree que en este momento están dadas las condiciones para que Daniel Noboa gane las elecciones? Y le digo porque todos los partidos y movimientos políticos he escuchado que están respaldando y que van a votar por Noboa. Por el otro lado, solamente de repente Leonidas Issa puede estar apoyando la candidatura de Luisa González. Pero por el lado de Noboa, todas las cosas se están dando. Ahora le pregunto, ¿qué puede pasar si después de estos anuncios de apoyo que ha tenido Daniel Noboa, qué puede pasar si se trastocan los números y al final la Revolución Ciudadana vuelve nuevamente al poder? Bueno, aparentemente le va a ser más fácil a Daniel Noboa conseguir los votos necesarios para la elección, porque los otros partidos parece difícil que se inclinen hacia el correísmo. Ya Topi le ha brindado su apoyo, aunque sea personal, pero por supuesto la influencia de él va a ser muy grande en el electorado que votó por él. Zurita y su electorado difícil que se inclinen hacia Luisa González.
Otto también ya le ha dado su apoyo. Por eso digo, aparentemente le es más fácil. Sin embargo, en la segunda vuelta y con la experiencia que hemos tenido, que ya en 2 oportunidades el que ganó la primera vuelta perdió en la segunda, tenemos que ser cuidadosos y no dar por hecho una victoria. Y la razón es de que también hay otros factores que intervienen en la segunda vuelta. En este caso, por ejemplo, yo señalaría dos muy importantes. El primero, que Luisa González llegó hasta el 40% de acuerdo con las encuestas y luego bajó, pero puede recuperar ese electorado que ya se inclinó por ella. En segundo lugar, Noboa, por las características de su campaña y de su elección, pasó, como dice la gente, de agache, es decir, no fue atacado, no estuvo en el punto de mira, pero en la segunda vuelta él va a ser solitariamente el que esté en el punto de mira de todos los ataques y observaciones y tiene algunos puntos débiles que no le será tan fácil. De hecho, podemos advertir que ya empezó a hacer algunos cambios, por ejemplo, respecto a la seguridad social, con relación a lo que estableció en su programa de gobierno, porque en la segunda vuelta no sería popular la tesis que él planteó, y hay algunas tesis de las planteadas en su programa que en la segunda vuelta le pueden ser una incomodidad. De manera que no es tan fácil tampoco, aunque aparentemente le bastaría con no cometer errores graves. Pero la segunda campaña es muy dura y creo que esta va a ser inevitable una confrontación, aunque él haya evitado y quiera evitar para asegurar cierta garantía de gobernabilidad. 9 de la mañana, 28 minutos. Continuamos dialogando con el licenciado Lolo Echeverría con las preguntas del ingeniero Juan Carlos Sánchez Rosemena. Gracias, Alcides. Mi querido Lolo, un caluroso abrazo para ti desde acá de Guayaquil. Sabes, con el inmenso cariño que te tengo. Lolo, Y es mutuo, Juan Carlos, muchas así es, Lolo, gracias. así lo es. Gracias. Lolo, una pregunta. ¿Cuál crees tú que va a ser? Obviamente no tienes la bola de cristal para poder saber que eventualmente, pues, que si uno pudiera, si tú pudieras, pues, digamos, pues, saber las cosas con antelación. Pero ¿cuál tú crees que sea eventualmente la estrategia que use el correísmo para tratar de ganar en esta campaña la presidencia de la República? Sabiendo pues que obviamente hay un voto anticorreísta muy fuerte, el mismo voto anticorreísta que lo hizo ganar a Lazo la elección pasada, ¿ah? Porque aquí yo creo que va a ocurrir seguramente lo mismo. El voto anticorreísta se va a unir atrás de la candidatura de Daniel Noboa. Pero siendo así, con ese panorama pintado así, Lolo, ¿cuál tú crees que va a ser la campaña que seguiría el correísmo para tratar de debilitar la postura de Daniel Noboa y eventualmente pues ganar la presidencia el correísmo? Bueno, me parece que hay un factor muy evidente que ya han mencionado, pero que profundizarán en la segunda vuelta. Y es ese calificativo que le han dado ya de Lazo 2.0. Es Ah, ya. decir, que es un candidato exactamente igual a Lazo, que proviene del empresariado, que proviene de la banca, eh, un oligarca. Esa será, creo yo, la base de la campaña en contra de Noboa. Y establecer, claro, sacarán a la luz conflictos laborales y problemas que haya tenido, no él personalmente, pero sus empresas o su padre. De manera que para la Revolución Ciudadana creo que esto será uno de los puntos claves para desacreditar la candidatura de Noboa y para asustar a los electores que son débiles, que apoyan
sin mucha convicción y que son susceptibles entonces de arrepentirse o reconsiderar su voto. Esa me parece que va a ser la tarea de la Revolución Ciudadana. Ok, perfecto. Lolo, te quería preguntar algo también. Eh, ¿Cuál tú crees, en el hipotético caso que Daniel Noboa gane la presidencia de la República, va a tener obviamente pues un periodo muy corto de gobierno? Entonces, sin embargo, el país está inmerso con una cantidad de problemas y en materia de seguridad son enormes y sumamente complejos, porque se está luchando una guerra contra el narcoterrorismo. ¿Cómo hacer, Lolo, para que realmente él enfoque en áreas claves, en puntos claves, su año y medio de gobierno y no tener esa confrontación con la Asamblea Nacional que tanto lo desgastó al actual presidente Guillermo Lasso? Bueno, él tiene dos factores que pueden ser decisivos y que ya los ha señalado como asuntos estratégicos en su campaña y en su presidencia. Hay que considerar que es un periodo corto que no permite profundizar ni hacer cambios fundamentales. Y es un periodo, digamos, de transición y que se convertirá en la práctica en una campaña electoral para el 2025. Esos dos factores son, primero, la seguridad y segundo, el empleo. Dos puntos absolutamente claves para el país. Respecto de la seguridad, ya, bueno, tomemos en cuenta que ninguno de los dos asuntos pasa por la Asamblea. Claro. El empleo tal vez por la necesidad de modificar en algo la legislación laboral, pero no es indispensable. Son dos asuntos que puede resolver el Ejecutivo. Respecto de la seguridad, este sería el factor clave que se convertiría en el aval para una posible reelección. Correcto. De manera que ese sería el primer punto y clave, que tampoco es tan complicado como puede parecer, porque hay la posibilidad, primero, de asignar recursos, de equipar a la policía, a las Fuerzas Armadas, controlar fronteras, caminos, puertos, con mecanismos que permite la tecnología con facilidad. Las mismas estaciones de peaje en las carreteras pueden convertirse también en estaciones de vigilancia, que ahora no es posible porque hay dificultades legales y de competencias, pero eso es algo que se puede resolver. Y además la asistencia internacional, la inteligencia que es fundamental en la lucha con esto, y la ayuda que él ya ha dicho que recibirá y que la acepta de Topic, que tenía un programa más o menos concreto para este tema. Y respecto del empleo, él ha señalado la inversión y creo que el solo hecho de que la derecha pueda volver al poder ya brinda confianza al sector empresarial y de inversión para recuperar la confianza y volver a hacer inversiones que generen empleo. Así que ahí se ve con cierta claridad las posibilidades de un programa de gobierno para ese tiempo limitado y con la perspectiva de las elecciones del 2025. Perfecto. 9 de la mañana, 35 minutos, 9 de la mañana, 35 minutos. Las preguntas del abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Hugo. Muchas gracias, Alcides. ¿Cómo está, Lolo? ¿Cómo ha pasado? Buen día. Y yo tengo una consulta, quiero su opinión acerca de lo manifestado por la señora González en cuanto a que ella va o pretende utilizar 2.500 millones de dólares de la Reserva del Banco Central para gasto público. Esto de aquí contraviene el artículo 56 del Código Monetario y Financiero. No sé cómo es que, no sé si está mal asesorada la señora o por qué lo manifestó. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, Lolo? Bueno, sería una fatalidad, Hugo, porque esto afecta.
Esto repetiría lo que ya hizo la Revolución Ciudadana. El populismo de izquierda no tiene otro modelo de económico que el de repartir dinero. Pero si no genera dinero, no tiene que repartir. Por eso es un modelo que funciona bien cuando hay temporadas buenas desde el punto de vista económico y funciona muy mal cuando se acaba el dinero, porque entonces empiezan todos los vicios el lado socialista que tiene el populismo de izquierda, que consiste, bueno, en incrementar impuestos, en incrementar la inflación, porque el reparto de dinero sin creación de riqueza genera inflación. Y ese es el azote de los pueblos y, en definitiva, la perdición de los mandatarios. Bueno, todo esto se nutre de el respeto de la autonomía en el manejo de la economía, de la autonomía del Banco Central y también del respeto de la dolarización. Dos temas que no nos garantiza la Revolución Ciudadana y que, bueno, ese podría ser también el San Benito de su candidatura en la segunda vuelta electoral si es que Noboa decide atacar para defenderse, porque él será sin duda atacado, porque hasta ahora se ha mostrado reticente en cruzar, digamos, acusaciones con el correísmo, pero probablemente lo tendrá que hacer en la segunda vuelta y estos serán algunos de los factores o las armas que están a su disposición. Será un tema de debate en el debate que se tratará, Lolo, ¿no? Obviamente, ¿no? Eso y los Sin ecuadólares duda también. alguna. Sin duda alguna, porque la dolarización es un tema clave. Ahora, debo decir que hay un pequeño problema. En el programa que presentó Noboa también echa ciertas sombras a la dolarización. Y eso puede traerle la acusación de que está favoreciendo o pretendiendo favorecer a los exportadores, que son los que siempre son felices con una moneda propia que se pueda devaluar y beneficiarse de conseguir dólares y cambiarlos por una moneda que se devalúa constantemente. Así que vea usted que no es tan fácil la segunda vuelta ya en los asuntos muy concretos. Muchas gracias, Lolo. Continuamos con Noemi. Muy buenos días, Lolo, un gusto saludarlo. Eh, el día domingo, cuando se empezaron a conocer los resultados y que, bueno, que ya era un hecho de que el candidato Daniel Noboa pasaba a segunda vuelta, tal vez por la emoción mencionó, incluso utilizó, lo voy a citar de forma textual, que no habrían trincas, entiendo refiriéndose a alianzas. Sin embargo, luego ya ha indicado de que quien se quiere unir, pues es bienvenido y que tal vez formará, bueno, escuchará al ex candidato Topic por el tema de la seguridad. ¿Cómo usted ve esta alianza, dado que, como ya también se ha mencionado, dos puntos claves para este gobierno de año y medio será seguridad y empleo, teniendo en cuenta que una de las propuestas muy fuertes del candidato Topic era justamente la seguridad? Bueno, aquí va a toparse con una contradicción muy fuerte. Sin gobernabilidad es imposible confrontar los problemas gravísimos que tiene el Ecuador. Así que se necesita gobernabilidad. Pero si en la campaña se cruzan acusaciones y se pone tensa la campaña y sobre todo se prueba que están muy distantes las dos candidaturas en materia económica, social, etcétera, entonces después va a ser muy difícil establecer acuerdos. Así que por eso yo creo que a Noboa no le interesa mucho la confrontación, pero por otro lado va a ser indispensable porque si se porta muy débil, es posible que la agresividad de la revolución ciudadana empiece a comerle votos. Así que ese va a ser el dilema que él tenga. Y en lo que se refiere a la posibilidad de hacer alianzas, sí, él dijo que no quiere trincas. Bueno,
depende de la definición que se haga de trincas. Si la definición de trincas es el hacer acuerdos, grupos políticos a cambio de beneficios, a cambio de repartir partes o parcelas de poder, entonces eso es perfectamente rechazable. Pero no se puede evitar el interés en hacer acuerdos de gobernabilidad, incluso con los adversarios más duros, porque esto es lo que nos ha impedido a los ecuatorianos tener buenos gobiernos, que siempre estamos en disputas. Bueno, tarde o temprano, los ecuatorianos tenemos que buscar una reconciliación nacional, porque si no, la reconciliación nacional, yo vengo diciendo desde hace tiempo, exige dos cosas: una amnistía y un proyecto común. Bueno, dicho de otras palabras, en otras palabras lo mismo, quiere decir que hay que perdonar para que se diluyan las luchas intestinas, pero eso solo es posible si es que acuerdan las partes un proyecto común válido para todos, un proyecto que sea un objetivo para todo el país, que devuelva el optimismo, que permita volver a pensar en el futuro. Bueno, en algún momento puede ser posible el volver a pensar en esa reconciliación nacional. Y por eso es tan importante esta campaña de segunda vuelta, porque pudiera avanzarse hacia allá o pudiera alejarse de esa posibilidad. Pero el Ecuador, para poder resolver sus problemas que son gravísimos, necesita tener gobernabilidad y finalmente necesitará tener una reconciliación nacional. Totalmente de acuerdo con usted, sobre todo que hablábamos en la entrevista anterior sobre la conformación de la eventual nueva asamblea, ¿no? Y las divisiones que hay entre las bancadas, y que definitivamente debería primar el gobernar para un Ecuador y no para las individualidades. Hablando sobre el tema de empleo, que es el otro punto que definitivamente es una de las situaciones que afecta al país, el candidato Noboa hace hincapié en fomentar, incentivar la inversión en el país, inversión extranjera y las alianzas públicos-privadas. ¿Qué opina al respecto? Creo que el problema del empleo comienza por un tema de confianza. Si el gobierno brinda confianza en que va a haber seguridad jurídica, que las reglas se van a mantener, que no va a haber impuestos imprevistos repetidamente, etcétera, Contribuciones. que haya un clima de negocios que genere el gobierno, entonces es posible generar empleo. Y esto es absolutamente indispensable en nuestro país porque el desempleo es lo que genera en parte violencia, es decir, la violencia callejera, la violencia que genera la pobreza, y por otro lado genera desconfianza a doble nivel, desconfianza en los trabajadores, en el electorado, en los ciudadanos que sienten la crisis económica, la falta de empleo, que los hijos, aunque estudien, no tienen garantía de conseguir empleo, y eso es deprimente para cualquier sociedad. Y entonces genera un pesimismo generalizado que también afecta económicamente. Entonces, solamente por el hecho de brindar ese clima de confianza, de tener las líneas claras, ya se puede en la práctica fomentar la creación de empleo. Perfecto, muchísimas gracias. Las 9 de la mañana, 45 minutos, 9 de la mañana, 45 minutos, en Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el analista, columnista de Diario El Comercio, Lolo Echeverría. Hay como siempre ocurre en el país, que ayer pasa algo y mañana y hoy día lo empezamos a discutir y abrimos la polémica. Este tema, estas declaraciones que ha hecho el ministro de Energía, Fernando Santos,
ha dicho que el gobierno va a continuar con la explotación del crudo en el Yasuní. Ya sabemos que el día domingo ya la gente pues votó a favor de que se mantenga el petróleo en el bloque 43, pero aquí ha surgido otra polémica, Lolo, porque se ha dicho que la Constitución señala que quienes tienen la facultad de decidir sobre este tema son los habitantes de Orellana y Sucumbíos, en donde está ubicado el bloque 43 del ITT, y ahí en esas provincias ganó el no. Y entonces, Bueno, así, eso es parte del problema político de nuestro país, que se crean polémicas innecesarias, a veces hasta absurdas. No era necesario que el gobierno declare que va a continuar la explotación del petróleo. Bueno, las condiciones establecidas eran que no se puede desmontar de la noche a la mañana todo, que tenía el plazo de un año. Ya se dijo, se señaló que tal vez el plazo de un año no era suficiente, en fin. De manera que hasta que no se desmonte, que por lo menos necesita una programación, un plan. No se puede eso empezar a quitar tubos al día siguiente. Entonces hay que hacer una programación, hay que tener un presupuesto porque también cuesta dinero el desmontar. Bueno, si es que esto va a tomar un año, ¿qué va a hacer? Mientras tanto hay que seguir, hay que continuar el bombeo, pues no se pueden tampoco destrozar los pozos ni la maquinaria. Pero no era necesario explicar eso, no era necesario decirlo de ese modo, de que nosotros vamos a continuar, porque eso parece un desafío a la decisión popular, lo cual es inaceptable. Pero si es que hubiera dicho nosotros vamos a tomarnos un tiempo para hacer la programación, para cumplir la decisión del pueblo, era lo mismo, pero no parecía un desafío. En cuanto al ámbito, la jurisdicción de las decisiones de consulta popular, me parece a mí que cuando se decía que la provincia o los del lugar tomen la decisión, se protestaba diciendo que es algo que afecta a todos los ecuatorianos. La riqueza pertenece a todos y las ventajas o las desventajas de continuar o no continuar afecta a todos los ecuatorianos y por lo tanto tienen que decidir todos los ecuatorianos. Entonces ahí tenemos esas típicas contradicciones que es también, vuelvo a repetir, típico del Ecuador, que siempre estamos pasando como péndulo de una tesis a otra y nunca nos ponemos de acuerdo porque estamos enemistados con la verdad. Fíjense ustedes que en el caso del ITT, nunca supimos cuál era la verdad. De un lado nos dijeron que perderíamos 140 millones, del otro lado que 1.200 millones. Entre 140 y 1.200 cabe el universo. No puede ser posible que entre expertos no se puedan poner de acuerdo, pero hay una realidad que está en algún lado y que tenemos todos obligación de buscarla. ¿Cómo puede ser posible que hagamos un debate falso en el que no sepamos ni siquiera cuánto se va a perder y que sobre ese debate falso se someta a la población a votación en un asunto técnico? Esto no es aceptable porque eso demuestra que la política ecuatoriana no es profesional, vivimos una política artesanal de intereses inmediatos. Sí, de hecho, sobre Bien esos definido. números, el candidato Noboa habla sobre que es una actividad con proyección a pérdida y que en realidad es poco lo que aportaría la explotación de esos bloques al Claro, ingreso esa al fue la Estado. explicación Esa fue la que explicación que dio dio. él, pero yo lo veo más por el tema de seguridad jurídica que puede afectar a otra inversión extranjera. Definitivamente, ¿no? Juan Un tema de Carlos. números. Gracias, Pero Lolo. Sí, también Lolo, ocurre sigue, que por favor. sí, también ocurre que los candidatos saben que la mayoría está por el sí y Sí. no se atreven a estar por el no, por más que les resulte inconveniente después para cuando les toca gobernar, ¿no?
Claro. Ok. Lolo, quería trasladarte una inquietud. Vamos a tener próximamente la transición de poder más larga de los últimos años, porque en el calendario establecido por el CNE, la posesión del nuevo presidente, a ver, el presidente Lasso tiene que estar hasta el 15 de diciembre en funciones. La nueva asamblea se instalaría el 26 de octubre. Es decir, 2 meses casi después seguiría en funciones el presidente Lasso hasta que se posicione el nuevo presidente. Porque hay segunda vuelta. ¿Cómo? Porque hay segunda vuelta. No, yo lo sé. Claro, es Pero en por eso que se condiciones alarga. normales son como 45 días, Claro, ¿no? sí, pues. Pero ahora se alarga el tema. Entonces, eh, no sé, la verdad, ¿cómo ves que esto pueda, pues, de alguna manera generar algún tipo de, no sé, ya mismo se expone el nuevo presidente, se expondría el presidente Lazo a que lo vuelva a destituir la nueva asamblea? Sería el Para el colmo. juicio político. Otra vez perdiendo el tiempo, ¿no? Claro, ¿cuál sería, Sí. cómo ves tú ese panorama, Lolo? Pero ese es un punto que viene bien a meditación, porque si hay un peligro ahí, el- buena parte de la asamblea nueva es la asamblea vieja. Claro, así es. Y la parte más, y la parte más numerosa de esa asamblea vieja son los que intentaron repetidamente, no solo una vez, repetidamente destituir al presidente. Así es. Y pueden venir con algún afán de venganza. Claro, Vamos, el único seguro ahí, ¿sí? El único seguro ahí es que los nuevos diputados sean más responsables, porque no creo yo que los viejos diputados, los que van a volver y que pretendieron destituir al presidente, hayan escarmentado nada. Pero los nuevos diputados sí pueden querer o intentar generar una imagen positiva de la Asamblea, que es indispensable. Creo que uno de los problemas esenciales, fundamentales del país, es generar confianza, devolver confianza en los políticos. Es indispensable la recuperación de los partidos políticos, porque sin partidos políticos no hay democracia. Los partidos políticos tienen el monopolio de designar candidatos y de los candidatos depende la calidad de la política. Así que yo creo que habrá conciencia en la nueva asamblea de que no se puede jugar la imagen de una asamblea antes de que empiecen incluso a actuar. Y eso vamos a ver, la calidad de la nueva asamblea, vamos a ver desde la designación de autoridades. Ahí vamos a ver si hay acuerdos, si hay lógica, si hay diálogo o si esto es hacha y machete. Hugo. Sí, Lolo, a ver, estamos en esta época de transición que para prácticamente el 1 de diciembre vamos a tener al nuevo presidente o presidenta de los ecuatorianos. ¿Usted cree que esta asamblea, que hemos estado hablando largo y tendido sobre esto, le dará la oportunidad de poder gobernar o seguirán con el mismo cuento de siempre y con lo mismo de que estamos acostumbrados, lamentablemente, con ese 4 o 5% de aceptación que tuvo la anterior asamblea? Espero que esta sea distinta. ¿Usted cree que lo van a dejar gobernar o dejar gobernar al presidente electo el 1 de diciembre, Lolo? Bueno, a mí me parece, claro, depende de los resultados. Si es que gana Luisa González, lo que tendremos es nuevamente la guerra de correísmo y anticorreísmo, porque el correísmo puede volver con la idea de controlar los poderes, controlar la justicia, controlar la información, controlar también la legislatura. Ya han señalado que inclusive tienen el interés de una nueva asamblea
Y ese interés es para volver a ajustar, como ya lo hicieron en una oportunidad, en una asamblea plenipotenciaria, establecer los mecanismos para permanecer y quedarse en el poder. En esos términos, no puede quedarse impávida la oposición. En esos términos habría entonces nuevamente la guerra que hubo hacia el final del correísmo. Si es que es Noboa quien gana, me parece que quedará muy golpeada la revolución ciudadana, muy golpeada. Y en ese sentido, entonces, puede ver que quizás no le conviene seguir esa guerra, que le conviene hacer una política civilizada para poder volver al poder sin los temores que ahora despierta o desata. De manera que eso puede cambiar un poco la situación. La asamblea va a estar equilibrada entre correísmo, que puede conseguir también una mayoría, o la oposición. Pero si es que gana Noboa, el correísmo será la oposición y es una oposición desalmada. Entonces, no podemos adivinar cuál va a ser el clima en la Asamblea Nacional hasta que se defina en la segunda vuelta quién va a ser el presidente, quién va a tener el gobierno. Noemí. Sí, bueno, para concluir, el tema de la asamblea, como ya lo hemos mencionado, el candidato Noboa hablaba sobre casi enviar reformas todos los meses para darle trabajo a los asambleístas, pero definitivamente ni la bancada de correísta, perdón, tiene el 70+1, ni tampoco digamos, el restante. Entonces, definitivamente para aprobar leyes, sobre todo el afán de él de modificar leyes en cuanto a inversiones, sistema tributario, como lo ha mencionado, se va a necesitar alianzas. ¿Cómo cree usted o por qué lado deberían ir ese tipo de alianzas y sentarse a conversar entre todas las bancadas? Bueno, yo creo que Noboa ha apuntado a la idea de que lo mejor es negociar proyecto por proyecto. No es posible tener una mayoría estable seguramente. Y peor si es que desde el Ejecutivo se pretende, por ejemplo, aprobar algún impuesto, porque ahí es probable que consiga más bien facilite una mayoría de oposición. Eso tiene que evitar proyectos que permitan o que faciliten esa oposición y aprobar lo que se vea que es viable y que sea negociable. Ese parece ser la propuesta de Noboa de lo que él ha dicho y creo que es lo posible en una asamblea equilibrada como va a estar la próxima asamblea. Ahora, el negociar proyecto por proyecto tiene también sus dificultades y es que, bueno, si la asamblea no mejora y volvemos a lo que tuvimos, primero que hay independientes, que hay tránsfugas que inmediatamente de elegidos se cambian de partido y que son los que empiezan a exigir parcelas de poder a cambio del voto. Esto todavía no se ve cómo se pueda resolver, porque uno de los problemas es la falta de disciplina en los partidos. En todos los congresos y asambleas hemos visto los tránsfugas, los votos de estos que se compran y se venden, el pago para conseguir la aprobación de leyes, etcétera. Esto solo se va a corregir cuando se corrija la situación de los partidos políticos. Por ejemplo, una reforma al Código de la Democracia es indispensable para que los partidos políticos tengan vida partidista. Esto significa tener partidarios, tener militantes, tener democracia interna, tener debates internos, etcétera. Solo cuando tengan eso pueden también exigir disciplina. Pero, por ejemplo, una reforma necesaria es que si un
asambleísta es elegido por un partido y por un programa, no puede tener la libertad para cambiarse el momento que quiera, porque fue propuesto por el partido y elegido en el programa del partido. Entonces, si se desafilia, debe perder la curul. Eso es lo que fortalece a los partidos. Esa es una de las reformas necesarias, pero hay que rescatar a los partidos para mejorar todo el esquema político y todo el funcionamiento de la democracia. Muy bien, Lolo. Le agradecemos al licenciado Lolo Antonio Echeverría Rodríguez, quien ha estado con nosotros analizando la temática política electoral que se nos viene, la que ocurrió el domingo anterior. Así que está abierta la posibilidad para que sigamos dialogando, Lolo, en los próximos días, ahora que estamos en pleno periodo electoral hasta el mes de octubre. Además, Lolo explica las cosas con mucha claridad y de manera muy didáctica. Por supuesto, con su Entonces, experiencia. queda todo clarito cuando él habla. Correcto, Hombre. Lolo, que le vaya muy bien. Un abrazo. Buen día. Gracias, buen día. Muchas gracias, a disposición de ustedes, y les agradezco mucho por la acogida y una conversación tan interesante como la que hemos tenido. Muy bien. Un buen día para todos. Las 10 de la mañana, 2 minutos. Ha sido pues otra vez más el licenciado Lolo Antonio Echeverría Rodríguez.